¿Qué hace que este lugar helado sea perfecto para una criatura hecha para dominar el lejano oriente ruso, tierra de hielo y bosques? Es el escenario perfecto para una criatura hecha para dominar la taiga nevada de Primorsky Krai. Donde apenas llega la luz del sol, es el campo de pruebas más duro de la naturaleza. Aquí, una enorme huella de unos 25 centímetros de ancho marca la nieve con un rugido profundo y resonante. Esta dura y helada tierra salvaje es el hogar del tigre siberiano. Uno de los depredadores por excelencia de la tierra. Acompáñanos a explorar este reino helado donde reina el rey de la selva. La taiga de Primorsky Krai cubierta de espesa nieve y atenazada por un frío que hiela los huesos. Es el dominio ideal para el tigre siberiano. Un depredador forjado por los extremos de la naturaleza. Con temperaturas que a menudo descienden por debajo de los 30 de grados. El tigre se protege del frío brutal con su espeso pelaje y su capa de grasa aislante. Sus poderosas patas y afiladas garras le permiten moverse silenciosamente por la nieve. Al acecho de presas como ciervos, alces o jabalíes. Sus penetrantes ojos y su agudo olfato garantizan que no se le escape ningún objetivo. Un rugido atronador, audible a kilómetros, declara su dominio. En esta tierra helada e implacable. El tigre siberiano es un símbolo de fuerza bruta y adaptación perfecta. La región de Primorsky Krai y las montañas Sikhote-Alin, en el lejano oriente ruso, cubren casi 400.000 millas cuadradas. Formando uno de los mayores ecosistemas de taiga del mundo. Esta región, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, incluye vastos bosques de pino rojo, el helado río Amur y valles cubiertos de nieve. Alberga más de 1.200 especies de plantas y 65 de mamíferos. Entre ellos ciervos rojos y aves depredadoras.
La taiga alberga cerca del 25% de los bosques de coníferas del planeta. Lo que la convierte en un centro crucial para la biodiversidad. Las montañas Xicotealin son el centro de este ecosistema. Albergan una variedad de hábitats, desde densos bosques a valles abiertos, moldeados por veranos suaves y otoños coloridos. Durante estas estaciones, las temperaturas suben cómodamente. Los ríos fluyen libremente. Y la tierra estalla con un follaje vibrante. A pesar de los cambios estacionales, la región sigue manteniendo la vida. Los bosques de pino rojo dan cobijo y alimento a animales como los ciervos. Mientras que el río Amur rebosa de peces que sirven de sustento a los depredadores. El variado terreno de las montañas ofrece nichos para que prosperen las especies. Desde pequeños roedores a grandes mamíferos. El equilibrio de este ecosistema procede de su capacidad de adaptación. Durante los vibrantes meses de verano, las plantas y los pequeños animales prosperan con el abundante calor y la luz del sol. Las coníferas de la taiga, con sus hojas en forma de aguja, conservan eficazmente el agua incluso cuando suben las temperaturas. Y proporcionan refugio frente a las tormentas estivales. Depredadores como las águilas y otras aves rapaces aprovechan los valles abiertos para cazar entre la exuberante vegetación. El aislamiento de la región ha preservado su biodiversidad. Con un impacto humano mínimo, convirtiéndola en un bastión para especies que no se encuentran en ningún otro lugar. El brutal clima da forma a una red alimentaria única. Plantas como los pinos rojos producen semillas que alimentan a pequeños mamíferos. Que a su vez sirven de sustento a los depredadores. El río Amur, incluso cuando está helado, mantiene peces de los que dependen nutrias y aves. El accidentado terreno del Xicotealin crea microclimas que permiten la coexistencia de diversas especies.
¿Cómo encaja un paisaje tan frío e implacable con un tigre siberiano? La interacción del clima, el terreno y la adaptación hacen de esta región un ejemplo notable de la resistencia de la naturaleza. En la taiga helada de Primorsky Krai y las montañas Sikhote-Alin, los animales salvajes prosperan en un ecosistema brutal pero abundante. Los ciervos rojos, que se mueven en manadas de 1 kilómetro cuadrado en algunas zonas, pastan por prados cubiertos de nieve. Los alces, de hasta 1.500 kilos de peso, vadean ríos helados en busca de comida. Los jabalíes, duros e implacables, escarban la nieve en busca de raíces y tubérculos. Las huellas en la nieve, grandes y deliberadas, indican la presencia de un depredador al acecho de estas especies. Esta taiga soporta una alta densidad de presas, lo que la convierte en una zona de alimentación vital para los principales depredadores, los tigres siberianos, los ciervos rojos y los jabalíes. Son las principales fuentes de alimento. Mientras que los alces constituyen un objetivo difícil, pero rico en energía. Este ecosistema es un campo de batalla por la supervivencia, captado vívidamente en un documental sobre animales salvajes. Los ciervos rojos, veloces y alerta, recorren los valles abiertos y su número sostiene la cadena alimentaria. Los jabalíes, de naturaleza agresiva, hurgan en el suelo helado para encontrar el escaso alimento invernal. Los alces dominan los ríos y su tamaño disuade a todos los depredadores, salvo a los más hábiles. Estos animales salvajes forman una compleja red alimentaria, donde la energía fluye de las abundantes presas a los escurridizos cazadores. La nieve profunda de la taiga y las temperaturas bajo cero, a menudo inferiores a 40 Neon, determinan su comportamiento. Los ciervos rojos confían en su velocidad para eludir el peligro. Mientras que los alces utilizan su corpulencia para sortear terrenos helados.
La resistencia de los jabalíes les permite buscar comida en condiciones brutales. La abundancia de presas provoca asombro ante la fuerza bruta y el equilibrio de la naturaleza. La nieve aísla el suelo, preservando las raíces para los jabalíes y los pastos para los ciervos. Los ríos, incluso congelados, albergan peces que comen las nutrias y los pájaros, ayudando indirectamente a los grandes depredadores. La inmensidad de la taiga, que abarca casi 400.000 millas cuadradas, garantiza la coexistencia de estas especies. Sin embargo, las débiles huellas y un gruñido bajo en la distancia insinúan una fuerza mayor que un depredador moldeado por este mundo helado. El corazón helado de la taiga, donde la supervivencia exige fuerza y astucia. En este duro ecosistema, solo los depredadores más poderosos, como el tigre siberiano, pueden dominar. En el lejano oriente ruso, el invierno en la taiga de Primorsky Krai y las montañas Sikote-Alin es brutal. Durante 6-7 meses, las temperaturas medias rondan los 20 grados y a menudo descienden a 40 grados. Cae una gran cantidad de nieve, que se acumula hasta 3 pies, cubriendo de hielo los bosques de pino rojo. Cae una gran cantidad de nieve, de hasta 1 metro de altura. Que cubre de hielo los bosques de pino rojo. El aliento de los animales forma nubes en el aire helado. Y el paisaje se convierte en un laberinto de nieve y hielo. Solo los animales salvajes más resistentes sobreviven a estas condiciones. Los ciervos rojos se acurrucan en grupos en busca de calor. Mientras los alces caminan penosamente por la nieve profunda, los jabalíes escarban bajo la nieve en busca de comida. El helado río Amur encierra a los peces bajo el hielo. El invierno plantea varios retos a los tigres siberianos. La nieve profunda limita sus movimientos y puede ralentizar sus cacerías. Al requerir más energía para rastrear y perseguir a sus presas,
Muchas presas también escasean o son más difíciles de encontrar. Lo que obliga a los tigres a ampliar sus territorios. El frío puede restarles energía, por lo que es esencial que encuentren comida suficiente para mantener el calor corporal. A pesar de estas penurias, los tigres siberianos tienen un pelaje grueso y una densa capa interna que les aísla del frío. Junto con grandes patas que actúan como raquetas de nieve, ayudándoles a moverse con eficacia por la nieve. Este duro clima conforma un ecosistema resistente en el que la supervivencia exige fuerza y adaptación. La nieve profunda y el frío extremo ponen a prueba a todas las especies. Pero la vida persiste en este mundo helado. La inmensidad de la taiga proporciona a estos animales el espacio que necesitan para sobrevivir. Este invierno implacable impone respeto por la fuerza bruta de la naturaleza. ¿Cómo sobreviven los tigres siberianos en la taiga a temperaturas tan bajas? En el lejano oriente ruso, la taiga de Primorsky Krai y las montañas Sikhote-Alin se transforma durante su corto verano. Que dura entre 2 y 3 meses. Las temperaturas alcanzan los 18 °C, lo que provoca un rápido crecimiento de las plantas. Las verdes praderas florecen con flores silvestres, y el río Amur fluye velozmente, repleto de peces. Los animales salvajes, como ciervos rojos y jabalíes, deambulan libremente. Pastando abundantes hierbas y raíces. Los alces se alimentan de brotes tiernos cerca de los ríos. Esta estación favorece el aumento de las poblaciones de presas, con ciervos y jabalíes que se reproducen para sostener la cadena alimentaria. El clima cálido permite que las plantas produzcan semillas y bayas, proporcionando alimento a animales más pequeños y aves. Los depredadores, como las águilas, aprovechan el terreno abierto para cazar. El ecosistema se adapta rápidamente a esta breve ventana. Y los animales acumulan reservas de energía para el implacable invierno que se avecina.
La gran extensión de la taiga ofrece un amplio espacio para estas actividades. El calor y los recursos del verano crean un refugio temporal que permite la supervivencia durante los largos y fríos meses. ¿Cómo se adapta este ecosistema a cambios estacionales tan extremos? El clima determina las estrategias de supervivencia de los animales de presa, creando pautas de caza únicas para los depredadores. Los ciervos rojos migran decenas de kilómetros para encontrar pastos. Los alces almacenan grasa para soportar inviernos implacables. Los jabalíes buscan raíces bajo la nieve. Estas adaptaciones ayudan a las presas a sobrevivir en condiciones extremas, desde inviernos gélidos hasta veranos secos. La migración permite a los ciervos acceder a los alimentos durante todo el año. Mientras que los alces recurren a sus reservas de grasa cuando la vegetación escasea. Las habilidades de búsqueda de alimento de los jabalíes los mantienen alimentados en entornos difíciles. Estos comportamientos convierten a las presas en objetivos previsibles, pero difíciles para depredadores como los lobos o los grandes felinos. La interacción entre clima, presas y depredadores forma una cadena alimentaria dinámica. Entender estas adaptaciones revela cómo los ecosistemas se mantienen equilibrados bajo las presiones ambientales. Este ciclo de supervivencia y depredación mantiene la naturaleza en movimiento, y cada especie desempeña un papel fundamental. Los ciervos rojos son una fuente de alimento fundamental para los tigres siberianos. Ya que cubren entre el 60 y el 70% de sus necesidades energéticas. Viven en manadas de unos 50 ejemplares y se mueven por los valles con las orejas levantadas y los ojos alerta, manteniendo una densidad de 8 o 10 ciervos por kilómetro cuadrado. Su velocidad, que alcanza las 35 millas por hora, les ayuda a eludir amenazas como lobos u osos. Estos animales migran estacionalmente en busca de pastos, recorriendo decenas de kilómetros para escapar de inviernos brutales o encontrar nuevas fuentes de alimento.
Su agilidad y comportamiento en grupo les ofrecen protección. Pero los depredadores son implacables. Un solo paso en falso puede ser letal. Ya que los depredadores aprovechan cualquier punto débil. La vigilancia constante de la manada determina su estrategia de supervivencia, en la que cada ciervo depende del grupo para su seguridad. Cuando se ven amenazados, se lanzan en ráfagas coordinadas, utilizando la velocidad para huir del peligro. Sin embargo, los depredadores suelen atacar a los jóvenes, viejos o heridos, que se quedan rezagados. Esta dinámica crea un tenso equilibrio en la taiga, donde los ciervos rojos deben ir un paso por delante para sobrevivir. Sus movimientos influyen en el comportamiento de los depredadores, ya que los lobos o los osos siguen a las manadas a la espera de una oportunidad. Este ciclo impulsa la cadena alimentaria, con el ciervo rojo como base. Su presencia no solo ayuda a los depredadores, sino también a los carroñeros y a especies más pequeñas que se benefician del equilibrio del ecosistema. Los cambios climáticos, como inviernos más duros o zonas de pastoreo reducidas, ponen en peligro su supervivencia y obligan a las manadas a adaptarse, alejándose o cambiando de ruta. Estas adaptaciones afectan a la dinámica depredador-presa, ya que los cazadores se ajustan a las nuevas pautas. Comprender el papel del ciervo rojo revela lo interconectada que está la vida en la taiga. Donde la supervivencia depende de la velocidad, el estado de alerta y la fuerza del grupo. La amenaza constante de la depredación mantiene a la manada en movimiento, creando una apasionante lucha por la vida en libertad. El ciervo almizclero, una criatura pequeña y sigilosa, vaga por los densos bosques de Asia, con un peso de entre 6 y 9 kilos. Con colmillos largos y afilados y un agudo sentido de la percepción, se desplaza por terrenos escarpados en busca de comida, como hojas y hierba. El ciervo almizclero vive en grupos de 10 a 15 individuos y mantiene una densidad baja, de 3 a 5 por kilómetro cuadrado.
Su preciada glándula almizclera los convierte en objetivo de los cazadores furtivos. Pero su agilidad y estado de alerta les ayudan a eludir a los depredadores. Cuando se ven amenazados, los machos maduros enseñan los colmillos. Listos para huir al menor peligro. Este escurridizo animal prospera en hábitats fríos y remotos, a menudo bajo espesas copas de bosque. Lo que lo convierte en un tema fascinante para un documental sobre animales salvajes. El ciervo almizclero es una especie presa del tigre siberiano. Su escasez o abundancia influye directamente en el suministro de alimentos del tigre. Su comportamiento de caza y su supervivencia, especialmente en hábitats compartidos, donde otras presas pueden ser limitadas. Como presa, el ciervo almizclero constituye una fuente de alimento vital para los tigres. Sobre todo en inviernos duros, cuando escasean otras presas como el ciervo o el jabalí. Sin embargo, su baja densidad de población y su naturaleza escurridiza dificultan su captura. Lo que obliga a los tigres a gastar más energía cazando un descenso del ciervo almizclero debido a la caza furtiva o a la pérdida de hábitat podría empujar a los tigres a la inanición o al conflicto con los humanos. La protección de los hábitats del ciervo almizclero garantiza un ecosistema equilibrado que favorece la supervivencia del tigre siberiano en libertad. Los alces, gigantes solitarios de la taiga. Pueden pesar hasta 1.500 libras y constituyen una importante fuente de alimento para depredadores como los tigres siberianos. Estos enormes animales vadean ríos y pastan en densos bosques. Confiando en su tamaño y fuerza para sobrevivir a climas duros. A diferencia de los animales de rebaño, los alces deambulan solos. Lo que dificulta su rastreo, pero los convierte en un valioso premio para cualquier depredador.
Su dieta a base de vegetación resistente contribuye a su corpulencia y resistencia en un entorno difícil. Un solo alce puede alimentar a un tigre durante días, lo que reduce la necesidad de cacerías frecuentes. Sin embargo, los alces son presas peligrosas debido a sus potentes coces, lo que obliga a los tigres a utilizar la astucia y la precisión. Los alces también influyen en el ecosistema de la taiga, despejando la vegetación. Lo que ayuda a modelar el crecimiento del bosque y sirve de sustento a otras especies. Sus hábitos solitarios implican una menor densidad de población en comparación con ciervos o jabalíes, lo que obliga a los tigres a cubrir territorios más extensos para encontrar comida. Los cambios climáticos, como la nieve más profunda o la reducción del forraje, empujan a los alces a nuevas zonas, alterando las pautas de caza de los tigres. Si el número de alces disminuye, los tigres pueden recurrir a presas más pequeñas, como ciervos o jabalíes. Lo que afecta a la cadena alimentaria. Unas poblaciones estables de alces favorecen un número saludable de tigres, manteniendo el equilibrio ecológico. El reto de cazar alces perfecciona las habilidades del tigre, haciendo de cada muerte un testamento de su fuerza y estrategia. Esta relación depredador-presa muestra la cruda dinámica de supervivencia de la taiga. Donde el poder y la vulnerabilidad dan forma a la historia de los animales salvajes. La manada de ciervos se paraliza de repente. Con los ojos muy abiertos y los oídos alerta, por un momento, el bosque queda en silencio. Salvo por la suave caída de la nieve. Entonces, sin previo aviso, los ciervos salen disparados en todas direcciones. Una sombra se mueve rápidamente detrás de los árboles. Un depredador está cerca. La pacífica taiga es ahora un campo de batalla por la supervivencia. Las ramas crujen bajo las pesadas pisadas cuando comienza la persecución. El depredador avanza con los músculos tensos por la nieve, decidido a atrapar a su presa
los ciervos se dispersan. Utilizando su velocidad y agilidad para eludir la captura. Zigzagueando a través del denso bosque y sobre el suelo helado. Cada movimiento es una lucha por la vida. La tensión aumenta con cada latido. En el frío y silencioso desierto, esta persecución es una prueba de fuerza, habilidad y resistencia. El bosque observa en silencio cómo depredadores y presas corren por la nieve. Solo uno tendrá éxito. Esta es la dura realidad de la taiga. La vida aquí depende de estos momentos. En los que la supervivencia no está garantizada. Y cada decisión cuenta. ¿Quién vencerá en esta lucha por la supervivencia? El ecosistema de la taiga, una vasta zona salvaje. Sustenta más de 300 especies de aves, 65 mamíferos y miles de insectos. Creando un delicado equilibrio. Se extiende por paisajes escarpados, y se nutre de funciones interconectadas. Los peces nadan río arriba en el Amur, alimentando a osos y carroñeros. Las águilas marinas vuelan por encima. Controlando las poblaciones más pequeñas, y los insectos impulsan los ciclos de nutrientes. Cada especie, desde los diminutos insectos hasta los enormes alces, sostiene la red alimentaria. Este equilibrio es fundamental para los tigres siberianos. Que dependen de presas como alces, ciervos rojos y jabalíes para obtener energía. Las poblaciones estables de presas garantizan que los tigres puedan cazar con eficacia. Pero las perturbaciones, como la disminución de las poblaciones de salmón, o la reducción del número de ciervos debido a los duros inviernos, obligan a los tigres a desplazarse más lejos, gastando más energía La caza excesiva de presas o la pérdida de hábitats por el cambio climático pueden reducir las poblaciones de tigres.
que su supervivencia depende de la existencia de presas abundantes y sanas, a la inversa. Los tigres ayudan a mantener el equilibrio controlando el número de herbívoros. Evitando el sobrepastoreo que podría dañar los bosques. Si las poblaciones de insectos disminuyen, afectando a la polinización de las plantas. El efecto dominó reduce el alimento para las presas. Matando indirectamente de hambre a los tigres. La complejidad de la taiga, donde cada especie desempeña un papel, sirve de apoyo a este depredador ápice. Un solo cambio en el número de salmones o de árboles moribundos puede desestabilizar el sistema. Amenazando a los tigres y a otros animales salvajes. Esta intrincada red, mostrada en documentales sobre animales salvajes, inspira asombro ante la interconexión de la naturaleza. Donde la fuerza del tigre siberiano refleja la salud de la taiga. Las actividades humanas amenazan el delicado equilibrio de la taiga, poniendo en peligro a los tigres siberianos y a sus presas. El lejano oriente ruso perdió unos 5 millones de acres de bosque debido a la tala. La deforestación destruye hábitats, obligando a animales como alces, ciervos rojos y jabalíes a desplazarse, lo que dificulta su localización por parte de los tigres. Las huellas de vehículos y los lugares de tala interrumpen las rutas migratorias, reduciendo la disponibilidad de presas. El cambio climático, que en los últimos 50 años ha provocado un aumento de las temperaturas de altera la vegetación y las fuentes de agua, lo que agrava la situación de las poblaciones de presas. Dado que la energía del tigre procede de estos animales, la disminución de las fuentes de alimento aumenta el riesgo de inanición. Los tigres deben recorrer zonas más extensas, consumiendo más energía, lo que pone en peligro su supervivencia. La pérdida de hábitat también fragmenta los territorios, aísla a las poblaciones de tigres y limita la reproducción. Esta alteración se extiende por todo el ecosistema,
y afecta a especies más pequeñas y carroñeras. Si la deforestación y el cambio climático continúan, la red alimentaria de la taiga podría colapsarse, empujando a los tigres hacia la extinción. La protección de los bosques y la lucha contra el cambio climático son urgentes para preservar este ecosistema. La supervivencia de la taiga y la de su depredador supremo. Depende de que se tomen medidas inmediatas para frenar las amenazas de origen humano. En el corazón de la naturaleza salvaje de la taiga, los conservacionistas trabajan sin descanso para proteger un reino frágil. Las cámaras trampa captan fugaces destellos del majestuoso tigre siberiano, símbolo de belleza y fuerza brutas, merodeando por bosques cubiertos de nieve. Los esfuerzos de reforestación devuelven la vida a paisajes destrozados, con árboles jóvenes que se alzan bajo el resplandeciente amanecer. Los niños, con los ojos muy abiertos, aprenden sobre el delicado equilibrio de la naturaleza. Y su curiosidad es una chispa de esperanza. Este documental sobre animales salvajes desvela la grandeza de la taiga y la urgente necesidad de preservarla. La conservación afecta directamente al tigre siberiano, cuya supervivencia depende de la prosperidad de los bosques y la abundancia de presas. Los hábitats protegidos garantizan que estos escurridizos felinos puedan campar a sus anchas, mientras que las medidas contra la caza furtiva frenan las amenazas a su menguante número. Solo quedan unos 500 ejemplares en libertad. Organizaciones como WWF lideran la lucha. Restaurando ecosistemas y fomentando la coexistencia entre humanos y vida salvaje. Cada acción cuenta. Aprender sobre conservación. Compartir estas historias o apoyar los esfuerzos locales puede repercutir en el exterior, salvaguardando el gélido reino del tigre, plantando un árbol, difundiendo información o haciendo donaciones a grupos de confianza. Ayudarás a asegurar un futuro en el que el rugido del tigre siberiano resuene en la taiga. Únete a la lucha porque este reino helado y las criaturas que lo habitan dependen de nosotros. Tu pequeño paso de hoy puede dejar una huella duradera durante generaciones.
Bajo un radiante sol de mediodía, la luz dorada se filtra a través de los imponentes pinos de la taiga. Proyectando patrones moteados sobre el suelo del bosque. Un rugido lejano y poderoso resuena, proclamando el espíritu indomable de la naturaleza. Este documental sobre animales salvajes desvela la vibrante saga de vida, resistencia y esperanza de la taiga. Revela las maravillas de la naturaleza y la acuciante necesidad de protegerlas. Únete a nosotros para preservar este legado para las generaciones futuras. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias ocultas de la naturaleza salvaje. Y únete a nosotros para defender el alma majestuosa de la taiga. Suscríbete ahora para explorar la brillantez de la naturaleza salvaje.